El conflicto en Colombia ha dejado una huella profunda en el país, donde en la configuración actual del país se ve claramente cómo éste lo modificó con secuestros, desapariciones, masacres, violaciones, asesinatos y otros crímenes de guerra cometidos contra la población civil, crímenes ejecutados por los partidos, por el ejército, por el Estado, por los paramilitares y por las guerrillas. Para analizar el origen del conflicto, habríamos que partir desde la desigualdad social, desde el nacimiento de grupos terroristas y desde la no funcionalidad de la equidad. Cuando decimos desigualdad social, hablamos de que ésta afectó a la educación, a la economía, y para su solución se conformaron grupos que generaron cosas buenas y cosas malas. Decimos cosas buenas porque inicialmente fue búsqueda de solución a la problemática, pero también hubo cosas malas, ya que la corrupción en busca del poder generó guerra. Cuando se tenía ese poder, hubo abusos de poder que a su vez generaron más guerra, generaron violencia, masacres y secuestro. Esta guerra tiene diferentes autores dividiendo a la sociedad en dos. Una sociedad que vuelque la protección de la infancia rural, que ponga límites al conflicto, es la sociedad la única que puede respetar o hacer respetar los derechos. Discurso de derechos y límites debe tener la sociedad para poder respetar los derechos. Esa es la solución, en vez de seguir con su pensamiento para acabar la guerra violando esos derechos. La sociedad dividida en dos se basa en los vinculados y los no vinculados. Los vinculados son básicamente tres: los niños, campesinos y gobierno. Estos tres autores vinculados tienen gran importancia en el conflicto armado en Colombia, comenzando por los niños, ya que son un elemento de combate sutil y manipulable. Son obligados a usar drogas, no son conscientes de lo que significa matar, y para tener un gran nombre a la hora de combatir, son obligados a cometer crímenes atroces en los que descuartizan y matan a las personas, para así poder perder el miedo a la muerte. Muchos de los guerrilleros entran siendo niños. Tenemos el claro ejemplo de Tiro Fijo, quien ingresó a los 12 años. Entran motivados, entran obligados, entran engañados, entran amenazados. Entonces esto hace que se refuerce estos grupos guerrilleros. Pues estadísticas oficiales confirmaron que hay 11.000 niños combatientes en Colombia, todos en las guerrillas. Los siguientes autores son los campesinos, quienes están vinculados por la falta de oportunidad y apoyo por parte del gobierno, y a la violencia y al abuso a la cual han sido sometidos al ser obligados a que se marchen de las zonas rurales a las ciudades, creando así el desplazamiento interno. Esto hizo que más de 5.000 personas a mediados de los 80 sean desplazados, y que del año de 1980 al 2005 la migración a Bogotá sea de 722.296 personas. Entonces es así, a través de la posesión ilegal, como se obtiene la tierra, hablando de la teoría de la tendencia de la tierra en Colombia. Esto generaría la migración campo-ciudad, pero hay que decir que las ciudades más pobladas en el siglo XIX en la cordillera oriental, eje Bogotá y Pamplona, y en el antiplano Pasto Popayán. Pero a partir de la segunda mitad del siglo XIX, cuando empezaron a subir las ciudades en la cordillera central, esto cambiaría. Producto de gran medida de las numerosas guerras civiles y el estancamiento económico, migraciones que de 1840 a 1850 y 1930 a 1950 se constituyó en un momento clave en el poblamiento territorial del país, durante el cual se produjeron las condiciones indispensables. Se pasó de un país de ínsulas aisladas a unificarse, volviendo sede de una sociedad agraria. Los sucesos que generaron tales cambios tienen que ver, por un lado, con factores de naturaleza económica relacionados con el interés de insertar al país en el mercado externo e impulsar la producción de la exportación. Y por otro lado, con factores de tipo social ligados a los conflictos por la tenencia de tierra y la colonización agraria. A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX se produjo la colonización popular agraria, debido al desequilibrio tierras-demografía. Se generó una expulsión de excedentes de población en el campo. Campesinos sin tierras o provenientes de terrenos poco productivos en la montaña migraron con el fin de buscar y colonizar tierras bajas más fértiles, ubicándose en las vertientes cordilleranas. Ahora bien, nuestro último autor vinculado
es el gobierno, quien por falta de interés y por la corrupción es gran partícipe de este conflicto, ya que muchas veces el mismo gobierno o los políticos sustentan a los grupos paramilitares. Y a su vez se introduce gente en el poder o en la política para tener control de territorios y supervisión. Ahora pasando por los no vinculados, nos encontramos con los ciudadanos, en donde la percepción que tienen de la guerra es que como no les afecta, no les importa y les da igual. Todos estos factores hacen que estos autores sean grandes partícipes de este conflicto y que lleve a cabo por defender ideologías, por la influencia o por lo mismo ignorar el problema, causando así inseguridad, sociedad con miedo e interés propio. Con el nacimiento de estos grupos terroristas, su consolidación y su presencia en 281 municipios como las FARC y el ELN, llegaría el paramilitarismo a Colombia, en donde grupos armados ilegales de extrema derecha, organizados a partir de los años 70, tienen el fin de combatir a los grupos armados de extrema izquierda, que son las guerrillas colombianas, para así ayudar al Ejército Nacional a combatir los grupos guerrilleros. Estos grupos paramilitares, también denominados autodefensas, se extendieron por diversas regiones del territorio nacional para la cultivación de productos ilícitos y para tener control de las rutas comerciales, y así exportar esos y otros productos ilícitos. Los orígenes de las guerrillas liberales surgen como reacción a la persecución política iniciada por el gobierno del Partido Conservador de 1946 a 1953. El detonante de los movimientos de resistencia ocurrieron el 9 de abril de 1948, cuando el candidato liberal Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado, hecho que dio origen a una revuelta popular conocida como el Bogotazo y a un largo periodo de enfrentamiento entre liberales y conservadores que dejó un saldo de por lo menos 300.000 muertos en Bogotá. Tras un periodo de régimen militar de 4 años, de 1953 a 1957, producto de un golpe de Estado apoyado por los conservadores, el Partido Conservador y Liberal formaron el Frente Nacional, un acuerdo político que les permitió alternarse en el poder durante 16 años, dejando al margen a otras fuerzas políticas. El Bogotazo fue un episodio de violentas protestas, desórdenes y represión en el centro de Bogotá ese 9 de abril. Se considera como uno de los primeros actos urbanos de la época conocidos como la violencia y es uno de los hechos más relevantes del siglo XX. Son diferentes los motivos por el conflicto en Colombia, desde ambientales como degradación ambientales, cultivos ilícitos, explotación legal o ilegal y fenómeno del Niño, pasando por económicos, políticos y hasta los sociales, como restricciones de las libertades públicas, campos minados, registro de casos de reclutamiento y militarización, llegando a la conclusión de que estábamos en una Colombia sin estabilidad y en conflicto continuo. Entonces, los espacios que habitamos, transitamos o padecemos son determinantes en nuestras maneras de habitar y vivir. Nos genera una identidad, esa identidad nacional con la que nacemos y crecemos. Por eso es indispensable el conocimiento del quehacer humano como huella económica, cultural, histórica y política del país en el que se nace, para visualizar los espacios que somos y proyectamos.